Hola, uno de los aspectos más interesantes del modelo ISLM es lo que se llama el análisis de multiplicadores. Este análisis lo que trata es de saber cuál es el efecto de un cambio en alguna variable exógena sobre las endógenas del modelo. Y como vamos a ver, este análisis se puede hacer desde una triple dimensión, desde una perspectiva analítica, gráfica o describiendo lo que ocurre. Vamos a meternos en ello. Vamos a empezar con el modelo ISLM de partida. El modelo ISLM, como sabéis, puede adoptar múltiples formas según las hipótesis que se hagan sobre la función de consumo, sobre la función de inversión. El gasto público suele ser exógeno. Y la demanda de dinero en igualdad de la oferta en equilibrio, pues adopta normalmente esa expresión linealizada. A partir del equilibrio entre la IS y la LM, pues se obtendrán las variables de equilibrio, la renta, el tipo de interés y luego el resto de variables endógenas que tenga el modelo, pues el consumo, la inversión, el ahorro, etc. Bien, a partir de este equilibrio inicial podemos analizar qué ocurriría sobre este modelo, cómo cambiaría este equilibrio si una o más variables exógenas cambiaran o alguno de los parámetros del modelo, también un cambio en el mismo, cómo se reflejaría en las variables endógenas. Debemos recordar que los parámetros del modelo pues son lo que lleva subíndices, es decir, por ejemplo, el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir, la tasa impositiva, la sensibilidad de la inversión al tipo de interés y luego las sensibilidades de la demanda de dinero a la renta y al tipo de interés y por último también la demanda de dinero autónoma. Y luego como variables exógenas del modelo pues nos aparecen tres: las expectativas empresariales, el gasto público y la oferta monetaria, que también es exógena. Os recuerdo que la oferta monetaria, esta que tenemos aquí en minúsculas, es igual que el resto de variables una variable en términos reales, es decir, aquí podríamos poner que m pequeña en letras minúsculas sería el cociente entre la oferta monetaria exógena en términos nominales dividida por el nivel de precios, ¿de acuerdo? Lo único que como el precio en este modelo lo suponemos constante, pues una oferta monetaria exógena entre un precio constante nos da también otra variable exógena, aunque ahora en términos reales. Bueno, pues como he dicho antes, tenemos tres formas de analizar estos multiplicadores, estos cambios en las variables exógenas o en los parámetros y su reflejo en las variables endógenas del modelo. La primera forma es, como digo, la analítica, y esto se hace tomando el modelo ISLM en su forma descompuesta y diferenciando el modelo tanto respecto de las variables endógenas, que van a ser la renta y el tipo de interés, porque el resto de variables están descompuestas aquí, o sea que aquí también está el consumo, pero está descompuesto en sus elementos. Y también está la función de inversión, y también está la demanda de dinero, pero no aparecen como tales, como C o I o L, sino que aparecen en función de la renta y del tipo de interés. Bueno, el segundo método de analizar los multiplicadores es gráficamente, viendo cómo se desplazan, pues, o la función IS, en caso de que haya cambiado algo de la función IS, o la función LM, y ahí veremos también cómo pasamos del equilibrio inicial al equilibrio final. Y por último analizaremos también el mecanismo de transmisión, que es la descripción económica de lo que ha podido pasar desde un instante inicial en el que la economía se encontraba en el equilibrio a otro instante final donde ha cambiado algo en el modelo que ha hecho que estemos en otra situación de equilibrio distinta. Bueno, inicialmente, como el modelo es estático, lo que hacemos es un ejercicio de estática comparativa, es decir, comparamos la situación 0 inicial con la situación 1 final. En realidad no sabemos lo que pasa entre medio de la situación 0 y la situación 1,
lo que hacemos es una hipótesis de qué mecanismos han podido ocurrir de una variable a otra variable, qué efectos ha habido por el medio para que hayamos podido pasar de la situación inicial a la final y que ese mecanismo sea un mecanismo que tenga una cierta lógica económica. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a ver un poco más detenidamente todo este proceso. Como he dicho, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el modelo de partida y sobre ese modelo, que nos habrán tenido que decir bajo qué hipótesis funciona, pues tomar sus diferenciales, tanto en las variables endógenas como en la exógena o parámetro que cambie. Entonces, debemos, en primer lugar, saber bien cuál es el modelo de partida. Nosotros tomaremos como modelo de partida el que he puesto antes, es decir, si no se dice nada más que es un modelo ISLM genérico, adoptaremos las hipótesis de la función de consumo en las que aparece la tasa impositiva, el nivel de la renta disponible, que lógicamente afecta al consumo, y no incluiremos, por defecto, ni el efecto del tipo de interés ni el efecto de la riqueza. Luego, en la función de inversión, tomaremos la función de inversión que también hemos puesto antes, en la que aparece solamente el efecto del tipo de interés. Tendremos también en cuenta las expectativas empresariales, el gasto público, ambos exógenos, y luego en cuanto a la demanda de dinero, pues la demanda de dinero keynesiana, que depende positivamente de la renta y negativamente del tipo de interés. Ese es el modelo de partida, ¿de acuerdo? Pero, como digo, estas hipótesis de partida pueden cambiar si se nos dice lo contrario. O sea, si se nos dice algo añadido, como por ejemplo que aparezcan transferencias a las economías domésticas, que aparezcan impuestos autónomos, que aparezca la renta como uno de los elementos que influyen en la inversión. Esto es lo que llamaremos el efecto acelerador. Podemos también incorporar el ahorro de las empresas, que habrá que descontarlo en su caso de la renta disponible. También podemos incluir el efecto del tipo de interés en la función de consumo y también podríamos incluir el efecto riqueza en la función de consumo. ¿De acuerdo? Pero cualquiera de estas cosas nos lo tienen que decir cuando nos formulan el modelo con el que vamos a trabajar. Una vez que tenemos el modelo ya formado, sabiendo cuáles son los elementos que aparecen en él, debemos tomar diferenciales en las endógenas, por supuesto en la renta y el tipo de interés, que son las únicas endógenas que van a aparecer, y en él o los parámetros que varíen o en las exógenas que varíen. Nos tienen que decir qué exógena varía, qué parámetro varía, o bien puede ser que nos digan que varía una exógena y un parámetro o dos parámetros. Normalmente, como mucho, cambiarán dos cosas, ¿de acuerdo? Una normalmente o dos en casos pues un poco más especiales, ¿de acuerdo? También nos pueden indicar si hay alguna condición que aplicar sobre el déficit público. Por ejemplo, puede ser una restricción que nos digan que el déficit público se quiere mantener constante. En ese caso, habría que añadir la ecuación de que el diferencial del déficit es igual a cero, lo cual implicaría que si, por ejemplo, cambia el gasto público, pues también tiene que cambiar en algo la parte de los impuestos para que se compensen y al final el déficit permanezca invariable. ¿De acuerdo? Esto no nos lo tienen que decir siempre. Hay veces, la mayor parte de las veces, no se nos dirá nada del déficit y el déficit podrá aumentar o disminuir pues según cambien las variables de la renta o alguna exógena. Luego, una vez obtenidos los efectos sobre la renta y sobre el tipo de interés, pues podemos ir obteniendo ya el efecto sobre el resto de las variables endógenas. Es decir, el consumo, la inversión, la demanda de dinero, los impuestos, el déficit y el ahorro privado, por ejemplo. Como sabemos, estas variables se pueden poner en función de R y de I. Por lo tanto, podemos analizar lo que ha cambiado el consumo a partir de lo que ha cambiado la renta. La inversión, pues depende de qué función de inversión tengamos, normalmente dependerá de R, pues el efecto del tipo de interés actuará negativamente sobre la inversión.
en la demanda de dinero podemos calcular el efecto, pero salvo que nos digan que la oferta monetaria ha cambiado, lo normal es que la demanda de dinero, como en equilibrio, se iguala a la oferta. Si la oferta no cambia, la demanda de dinero tampoco. Lo cual no quiere decir que los elementos internos de la demanda no hayan cambiado. Es decir, sabemos que hay una demanda transacción y una demanda de dinero especulación. Como el tipo de interés y la renta pueden cambiar, puede ser que la demanda especulación cambie en algún sentido, pero si cambia la demanda especulativa, tendrá que cambiar en sentido contrario la demanda transacción, de manera que se compensen entre ellas, y al final la demanda de dinero, si la oferta no ha cambiado, la demanda de dinero tampoco cambiará. La tasa impositiva, por ejemplo, un cambio en la tasa impositiva puede afectar naturalmente a los impuestos. Y desde luego el nivel de renta, que siempre va a cambiar, pues también afectará a los impuestos si es que los impuestos nos lo definen en función de la renta. El déficit probablemente también cambiará, porque como depende de T, pues al cambiar T cambiará el déficit. Y el ahorro privado, el ahorro de las economías domésticas, también, igual que el consumo, depende de la renta, por lo tanto un aumento en la renta hará aumentar el ahorro, ¿de acuerdo? Pero todo esto se puede obtener analíticamente una vez que se ha obtenido el efecto sobre el tipo de interés y la renta. Bueno, y luego una última acotación. Hay que distinguir el análisis que hacemos a nivel teórico, en el que utilizamos diferenciales, porque solamente nos interesa el signo de cambio de las variables endógenas, ¿de acuerdo? Solamente si aumenta o disminuye al aumentar o disminuir la variable exógena. Y en ejercicios numéricos es mejor trabajar en incrementos, porque puede ocurrir que tengamos un producto de dos variables que varían y en ese caso el tomar diferenciales o tomar incrementos no es lo mismo. Entonces, cuando en un ejercicio se trata de calcular numéricamente los efectos de los multiplicadores, pues hay que tener en cuenta que en incrementos aparece un término que no es despreciable, que es el producto de los dos incrementos de las dos variables que varían, que cuando solamente nos interesa el efecto simplemente analítico en el término de si cambia positivamente o negativamente una variable sobre otra, pues este término en diferenciales se desprecia, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hacemos el efecto teórico del cambio en la variable exógena, pues tomamos diferenciales y no nos preocupamos de esto. Pero en ejercicios sí que esto puede influir en la solución numérica. Lógicamente, si el cambio se ha producido en algo que no afecta a otra variable, es decir, que no hay un producto de dos variables que incrementen, en esa situación sí quedaría lo mismo exactamente tomar incrementos o diferenciales. O sea que esto solamente tiene efecto cuando tomamos el incremento de dos variables que varían las dos a la vez, ¿de acuerdo? Si solamente varía una de ellas, entonces es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de un cambio en una variable o en un parámetro del modelo y vamos a obtener los multiplicadores de la manera analítica. Luego analizaremos cómo cambia el gráfico del modelo en el equilibrio y por último analizaremos el mecanismo de transmisión. Entonces, en este ejemplo vamos a tomar que, por ejemplo, la tasa impositiva tenemos el parámetro que va a cambiar en el modelo ISLM, pero además nos dicen que el modelo ISLM tiene un efecto acelerador. Entonces, hay que saber que el efecto acelerador lo que implica sobre el modelo ISLM es que en la función de inversión aparece de forma explícita no solamente el tipo de interés, que es lo habitual, sino el nivel de renta, ¿de acuerdo? Y la renta, en este caso, afectará de forma positiva. O sea que esta sensibilidad de la inversión al nivel de renta es un parámetro positivo. Luego tenemos la LM, con la oferta y la demanda de dinero normales, y de momento no ha cambiado nada más. Entonces vamos a analizar cuál es el cambio en las variables renta y tipo de interés que provoca un cambio en la tasa impositiva T sub I. ¿De acuerdo? No es lo mismo, lógicamente, analizar este cambio en T sub I que en T sub 0. Aquí en este modelo no tenemos T sub 0, no hay impuestos autónomos, pero
es una situación que también se suele analizar con frecuencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, después de plantear el modelo, es tomar diferenciales en los parámetros, en este caso la t sub i, que es lo que varía inicialmente, y las dos variables endógenas que aparecen en el modelo. Las otras variables o parámetros, si no nos dicen que cambien, entonces su diferencial hay que tomarla como igual a 0, por lo tanto desaparece. Entonces en la función is, como veis, hemos tomado el diferencial en la renta, que aparece aquí, aquí, luego en la función de la inversión también, y lógicamente hay que poner también el diferencial de t sub i, que es el parámetro que en este caso está cambiando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues c sub i y en este caso la renta se mantienen constantes, el c sub i porque no cambia, y aquí la renta porque estamos tomando el incremento, el diferencial de un producto. Entonces es el primer elemento por lo que cambia el segundo, más el segundo por lo que cambia el primero, ¿de acuerdo? Y luego, lógicamente, pues hay que tomar diferenciales respecto al tipo de interés. Lo mismo en la LM. La oferta monetaria, como se mantiene constante, no cambia, por lo tanto su diferencial es 0. Y aquí tenemos lo que cambia la demanda de dinero, el efecto del cambio en el nivel de renta y en el tipo de interés. Bueno, una vez que tenemos diferenciadas la IS y la LM, como veis tenemos un sistema en realidad de dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son el diferencial de I y el diferencial de R. Y tenemos que despejarlas en función del diferencial de T sub I, para ver cómo afecta ese cambio en cada una de las endógenas. Bueno, despejar diferencial de I y diferencial de R de este sistema se puede hacer por varios caminos. Por ejemplo, se puede aplicar la regla de Cramer, que es un método que utiliza las matrices pues para calcular las incógnitas, que en este caso son diferencial de I y diferencial de R, ¿de acuerdo? Pero otra forma, pues un poco más manual, consiste simplemente en despejar de una ecuación una de las incógnitas y simplemente sustituirla en la otra. Por ejemplo, en este caso, como tenemos la ecuación LM, que es una ecuación sencilla, podemos despejar el diferencial de R en función de diferencial de I. Y este diferencial de R sustituirlo en la función IS, donde aparece solamente una vez, con lo cual la IS nos aparecerá solamente en términos de diferencial de I y a partir de ahí podemos despejar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos despejado el diferencial de R de la LM y lo sustituyo en la función IS. Al sustituir ya voy despejando algunas cosas, por ejemplo, todo lo que tenía por aquí diferencial de I, pues lo voy a agrupar en la parte izquierda de la igualdad, con lo cual fijaros que me quedará aquí el 1, que es este diferencial de I de aquí, menos la C sub I por 1 menos T sub I, y luego menos el I sub I por el diferencial de R. Estos tres elementos ya los he pasado a la izquierda. Y luego me ha quedado a la derecha la parte del diferencial de T sub I, y luego lo que estoy sustituyendo, el diferencial de R en términos de diferencial de I, el signo este negativo delante, y luego pues I sub R, que multiplica al cociente entre las sensibilidades de la demanda de dinero, ¿de acuerdo? L sub I entre L sub R, y luego esto multiplicado por D sub I. Y ahora ya que tenemos todo en términos de D sub I, pues agrupo y despejo, de manera que me queda el diferencial de I entre el diferencial de T sub I, ¿de acuerdo? Bueno, pues me habrá quedado algo que está multiplicando al diferencial de I, que son dos términos. Primero, el 1 menos C sub I por 1 menos T sub I menos I sub I, que es este término de aquí, que pasará al denominador del otro lado, o sea que es en este caso este denominador de aquí, y luego también habré sacado factor común la D sub I de este elemento de aquí, que al otro lado pasa con signo más, ¿de acuerdo? Con lo cual el diferencial de I habrá quedado multiplicado por todo esto. Y luego me habrá quedado aquí el término que acompaña al diferencial de la tasa impositiva, que es menos C sub I por I, ¿de acuerdo? Que aparecerá aquí en el numerador. Bueno, ahora consiste en analizar el signo de este cociente de aquí. Normalmente se puede saber, si sabemos cuáles son los signos de los parámetros que aparecen dentro de todo este cociente, se puede saber bastantes veces cuál es el signo del cociente, pero no siempre. Es decir, puede haber ocasiones en las que haya coeficientes que se compensan entre sí, haya un signo positivo, un signo negativo, y a veces no llegamos a saber
si el efecto es positivo o negativo. Pero normalmente en el modelo keynesiano, como es un modelo sencillo, pues la mayor parte de las veces sí que se consigue saber el efecto. Aquí, por ejemplo, vamos a fijarnos en el denominador. Tenemos primero este término de aquí, 1 menos t sub i, 1 menos t sub i menos la i sub i. Esta parte, si os fijáis, es lo que aparecería en la pendiente de la IS. La pendiente de la IS, asumimos que es negativa, lógicamente. Todo esto iría dividido en la función IS entre I sub R. Entonces, este numerador de aquí, si es positivo, eso garantiza que la IS tiene pendiente negativa. Por lo tanto, bueno, tenemos que hacer aquí una hipótesis, y es que este término de la I sub i no sea mayor que 1 menos t sub i por 1 menos t sub i. ¿De acuerdo? Porque esto, que sea entre 0 y 1, o positivo, nos garantiza justamente que la pendiente de la IS es negativo, con lo cual económicamente eso hay que mantenerlo así, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro segundo término aquí en el denominador, que es el producto de I sub R, LI entre LR. I sub R y LR son negativos, por lo tanto esto es positivo, es decir, este término de aquí también es positivo, con lo cual este término positivo porque garantiza que la pendiente de la IS es negativa, y ese otro término también positivo. El denominador es el positivo. Y el numerador, en principio, también positivo. C sub i e I sub i son positivos. Pero todo está afectado por este signo negativo. Por lo tanto, el efecto total de todo esto es negativo. Es decir, que cuando se produce un cambio en la tasa impositiva, la renta va a sufrir un cambio en sentido opuesto. Es decir, por ejemplo, si aumenta la tasa impositiva, el nivel de renta va a disminuir y viceversa. Por lo tanto, ya tenemos el efecto sobre la renta. Ahora, el efecto sobre el tipo de interés se obtiene directamente de lo que habíamos despejado en la LM. ¿De acuerdo? Aquí teníamos la relación entre R e I. Simplemente sustituyendo este multiplicador sobre la renta en el tipo de interés, sustituyéndolo aquí, pues nos queda el diferencial de R ante un cambio en diferencial de T sub I, será pues menos LI entre LR, por lo que ha cambiado el nivel de renta al cambiar T sub I. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos también dos elementos. Primero, L sub I entre L sub R con el negativo. L sub R es negativo, L sub I positivo. Con el negativo, todo esto negativo y negativo positivo. Por lo tanto, este término es positivo. Y luego, el diferencial de I entre diferencial de T sub I, esto acabamos de obtener que es negativo. Por lo tanto, el cambio en R, cuando se produce un cambio en T sub I, es también negativo. ¿De acuerdo? O sea que hay una relación inversa entre la tasa impositiva y el tipo de interés. Una vez que tenemos ya obtenidos los efectos sobre las dos variables endógenas principales del modelo, ya podemos continuar analizando los efectos sobre el resto de variables endógenas. Podríamos calcular analíticamente el efecto del consumo, que sería simplemente sustituyendo lo que ha cambiado la renta respecto al T sub I, pero metido en la función de consumo. Análogamente haríamos lo mismo en la función de inversión, los impuestos, la demanda de dinero, que como he dicho antes, mientras la oferta no cambie, la demanda de dinero, su variación total será cero. ¿De acuerdo? El ahorro de las economías domésticas, que también cambiará porque cambia la renta, y también podemos analizar el cambio en el déficit. En este caso el déficit pues dependerá solamente del cambio en T. ¿De acuerdo? En este modelo el déficit es G menos T. Entonces, como G no ha cambiado, el diferencial del déficit solamente vendrá dado por lo que haya cambiado los impuestos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar el análisis desde una perspectiva gráfica y después analizaremos el mecanismo de transmisión. El análisis gráfico lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a suponer, por ejemplo, que se ha producido un aumento en la tasa impositiva, ¿de acuerdo? En el análisis analítico que hemos hecho hasta ahora, no era necesario que nos mojáramos en saber cuál era el cambio en la tasa impositiva que se producía. Podía ser un aumento o una disminución. Sabemos que lo que hemos obtenido es que la renta y el tipo de interés reaccionarán de forma contraria a lo que haya cambiado la tasa impositiva. Entonces, ahora, al hacer el análisis gráfico, sí que tenemos ya que saber cómo ha cambiado la tasa impositiva para ver cómo tenemos que desplazar las funciones.
Entonces, supongamos que se ha producido un aumento en la tasa impositiva. Un aumento en la tasa impositiva, tenemos que saber cuál es el efecto sobre la función IS, un efecto gráfico matemático basado en saber que la pendiente de la función IS depende de T sub I y que cuando T sub I aumenta se produce una mayor pendiente, es decir, aumenta el numerador de la pendiente de la función IS, aumenta en términos absolutos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la función IS se vuelve más vertical, pero como tiene una pendiente negativa, pues esto hace que la pendiente, si incluyéramos el signo, fuera negativa, menos negativa. Pero en términos absolutos, la pendiente gira hacia arriba. Lo único que hay que saber también es el punto de giro cuando cambian T sub I u otro parámetro. En el caso de T sub I, al analizar la IS, también sabemos que la función gira sobre el eje de la R, del tipo de interés. Por lo tanto, en este caso, un aumento en la tasa impositiva producirá un desplazamiento con un giro hacia abajo de la función IS. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí más claramente. Entonces, el equilibrio inicial con la LM que no cambia, la IS inicial, tenemos aquí un equilibrio inicial en I sub 0 y en R0, y al aumentar la tasa impositiva, la IS tiene que girar hacia abajo, en este caso aumentando la pendiente, con lo cual pues el equilibrio final se conseguirá en este punto. Lógicamente se va a producir una caída en el nivel de renta o de producción y también una caída en el tipo de interés. Por lo tanto, como vemos, se cumple analíticamente lo que habíamos obtenido analíticamente. ¿De acuerdo? Gráficamente, digo, se mantiene lo que habíamos obtenido analíticamente de que un aumento, por ejemplo, en el caso de la tasa impositiva, pues producirá cambios en el sentido contrario, tanto en la renta como en el tipo de interés. Vamos a describir ahora qué ha podido pasar económicamente desde el equilibrio inicial en este punto al equilibrio final en este otro punto. Entonces aquí podemos adoptar dos formas de ver las cosas. O bien un primer análisis en el que podemos suponer que lo que cambia primero es el mercado monetario, es decir, podríamos suponer que bajará primero el tipo de interés y luego se ajustará el nivel de renta, o bien un segundo análisis en el que podía primero bajar el nivel de renta y luego ya ajustar el tipo de interés, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos análisis a priori son válidos porque en realidad, como he dicho, lo único que sabemos es que la economía se encontraba inicialmente en este punto y después se encuentra en este otro. El que utilicemos, como digo, el camino de ajustar primero el tipo de interés o ajustar primero la renta, pues va a depender un poco de nuestras preferencias y de lo que pensemos que es más lógico. Si que se ajuste antes el mercado monetario o que se ajuste antes el mercado de bienes. Lo normal es considerar que se ajusta primero el mercado monetario, porque los tipos de interés son variables financieras que es más fácil ajustar. O sea que los mercados de dinero son más rápidos en ajustarse que los mercados de bienes, en los que intervienen procesos productivos, que las empresas pues a lo mejor tienen que ajustar la plantilla, tienen que cambiar los procesos productivos para fabricar o más unidades o menos unidades, y entonces lo normal, como digo, es suponer que primero se ajusta el tipo de interés y luego un poquito más adelante se acaba ajustando el nivel de producción. Y esto es lo que vamos a suponer aquí en la explicación que vamos a proponer. La tenemos aquí. Entonces, como digo, vamos a suponer que se ajusta primero R, el tipo de interés, y después ajustaremos la producción. Entonces, sería como lo que he dibujado aquí, de partiendo del punto inicial, pues suponer que primero el tipo de interés bajará y se mantendrá inicialmente el nivel de producción inicial y luego un poco más adelante pues se producirá un ajuste tanto del tipo de interés que subirá un poquitín como del nivel de renta que también se ajustará disminuyendo. Al final el efecto sabemos dónde tenemos que acabar, es decir, al final la producción disminuye y el tipo de interés también, ¿de acuerdo? Este es un camino
lógico y con cierta coherencia económica, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por lo que ha cambiado inicialmente, que lógicamente es el aumento en la tasa impositiva. Bueno, pues al aumentar la tasa impositiva podemos pensar que lo primero que va a afectar es a la renta disponible, porque al aumentar la tasa impositiva las familias van a ver que sus impuestos han aumentado, con lo cual la renta disponible disminuirá y lógicamente también disminuirá el consumo de las economías domésticas. Suponemos inicialmente, como he dicho, que la producción no cambia, con lo cual si la producción no cambia, la demanda agregada tampoco debería cambiar, pero sí que vemos que hay un elemento de la demanda agregada que ha disminuido. Entonces, si disminuye el consumo, para mantener la demanda agregada, algo debe cambiar en la demanda para que compense esa caída en el consumo, de manera que la demanda agregada se mantenga inicialmente igual, y lo que tiene que cambiar, lógicamente, pues tendrá que ser algo que dependa de una variable endógena. En este caso va a ser la inversión. Entonces, lo que va a compensar esta caída en el consumo va a ser la inversión. Para que aumente la inversión debería aumentar, lógicamente, en la misma cuantía que ha caído el consumo, pues debe darse una bajada en el tipo de interés. ¿De acuerdo? O sea que el mercado de bienes necesita compensar la caída en el consumo con un incremento en la inversión, y este incremento en la inversión debe llevar aparejada una caída en el tipo de interés, para que al caer el tipo de interés las empresas inviertan más temporalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos de momento un primer ajuste en el mercado de bienes. Hay un primer ajuste entre gasto en bienes de consumo de las familias y gasto en bienes de inversión de las empresas. De momento estamos aquí, en este punto de aquí, donde la renta o la producción no ha cambiado, pero ha bajado el tipo de interés. Vamos a pasar al mercado financiero, mercado de dinero. Entonces, en este momento estamos situados a la derecha de la LM. No estamos en el equilibrio monetario, ¿de acuerdo? En este punto de aquí no estamos sobre la LM, por lo tanto, al estar por debajo de la LM, lo que se va a producir es que con un tipo de interés tan bajo se va a producir un exceso de demanda de dinero. Los tipos de interés bajos hacen que la gente no quiera adquirir bonos y entonces se guardan el dinero para cuando en un futuro suba el tipo de interés, entonces ya comprar bonos. Pero de momento se va a producir un exceso de demanda de dinero porque el público, que considera que el tipo de interés está demasiado bajo como para comprar esos bonos. Entonces, la demanda de bonos va a disminuir y entonces se va a producir de forma complementaria al exceso de demanda de dinero un exceso de oferta de bonos. ¿De acuerdo? Esto está actuando aquí la ley de Walras, que nos dice que los mercados de dinero y de bonos son complementarios. Al producirse un exceso de oferta de bonos, el precio del bono va a bajar, ¿de acuerdo? Porque hay mucha oferta de bonos. Cuando hay mucha oferta de un determinado bien, en este caso es el mercado de bonos, pues el precio del mismo normalmente baja. Y al bajar el precio del bono, sabemos que tenemos una relación inversa entre el precio y la rentabilidad, por lo tanto, eso hará que al bajar el precio del bono, el tipo de interés automáticamente tienda a subir. Entonces estamos ya en esta fase en la que, habiendo bajado inicialmente mucho el tipo de interés, se produce este exceso de demanda de dinero, exceso de oferta de bonos, y el tipo de interés empieza a subir por aquí. Entonces, conforme sube el tipo de interés, la inversión pues disminuye algo de lo que había aumentado antes, se reduce la inversión, y entonces la demanda agregada también cae. ¿De acuerdo? Al aumentar R, las empresas dejan de invertir, con lo cual la demanda de bienes y servicios disminuye. Entonces, ya en una segunda etapa, las empresas van ajustando la producción. Si la demanda de bienes y servicios ha caído, fijaos que ha caído también porque el consumo está disminuyendo, también está disminuyendo ahora la inversión de las empresas, por lo tanto, las empresas que son las que ofertan bienes y servicios, al ver que la demanda de bienes y servicios disminuye, empiezan a ajustar la producción y a disminuir esa oferta de bienes, o sea, la I de la parte izquierda del equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces la producción baja. Al bajar la producción,
baja también el nivel de renta, se produce un efecto multiplicador dentro del consumo también, que baja la renta disponible, y entonces vuelve a bajar el consumo, y la inversión también. Fijaros que en este modelo teníamos el modelo con acelerador, es decir, que cambios en la renta también hacen cambiar la inversión, con lo cual, al bajar la renta, porque las empresas producen menos y también se cobran menos rentas, un menor nivel de renta hace que las empresas también incorporen esa caída en la renta en sus procesos de inversión. Es decir, que la inversión disminuye sumando el efecto sobre la caída del consumo. Con lo cual, estamos yendo hacia la izquierda en este paso desde la producción inicial. Estamos disminuyendo la producción y la renta. Y cuanto más disminuye la renta y la producción, más disminuye también tanto el consumo como la inversión. Es decir, que hay un efecto que se va acumulando allí. ¿De acuerdo? Entonces, por otra parte, también hay un ligero ajuste en el mercado monetario, porque al disminuir la renta, en este proceso de pasar de I sub 0 a I sub 1, la demanda de dinero por motivo de transacción, pues lógicamente va a disminuir. Y esta disminución de la demanda de dinero por motivo de transacción debe compensar el aumento en la demanda de dinero por motivo de especulación que se ha dado aquí. Cuando hemos dicho aquí al principio que caía el tipo de interés y que se producía este exceso de demanda de dinero, esta demanda de dinero era por motivo de especulación, porque estaba reaccionando a una bajada en el tipo de interés. Entonces, ahora tiene que haber algo que compense esta mayor demanda de dinero especulativo, y es justamente la caída en la demanda de dinero por motivo de transacción. ¿Cuánto caerá? Pues justo lo que aumente la demanda de dinero especulativo, porque al final, como sabemos que la oferta monetaria no ha cambiado, la demanda total de dinero tampoco debe cambiar. Por lo tanto, las dos demandas, transacción y especulación, la demanda especulación aumenta y la demanda transacción disminuye, justo en la misma cuantía, para que al final el efecto sea cero. Lógicamente, al final, como digo, la demanda total de dinero se tiene que igualar en equilibrio a la oferta total de dinero, que era la de antes. ¿De acuerdo? Y esta es la situación en la que se alcanza el nuevo equilibrio, donde, como vemos, pues el tipo de interés ha disminuido, no tanto como al principio, y el nivel de renta ha disminuido también. ¿De acuerdo? Y al final, lógicamente, pues también el consumo ha disminuido, también la inversión habrá cambiado. El cambio de la inversión dependerá de dos elementos. La caída en el tipo de interés hace que la inversión, por una parte, aumente, pero la caída en el nivel de renta hace que la inversión disminuya, con lo cual el efecto final, analíticamente, no se sabría. Dependería ya en cada caso de los parámetros que tuviera dentro esa función. Y luego, por ejemplo, podemos saber también que la demanda de dinero no va a cambiar, aunque sí sus elementos internos, pues que el ahorro de las economías domésticas, al haber disminuido el nivel de producción, también habrá disminuido, lógicamente. Y respecto al déficit, pues tenemos aquí que la renta ha disminuido, pero la tasa impositiva ha aumentado. Por lo tanto, tenemos también dos efectos que se contraponen. Esto habría que analizar el cambio final dependiendo de cuánto hubiera cambiado la tasa impositiva, cuál hubiera sido ese cambio, y lo mismo con el nivel de renta, y calcularlo matemáticamente en un caso ya con datos numéricos, ¿de acuerdo? Pero teóricamente no sabríamos si el efecto total sobre los impuestos sería al final positivo o negativo, ¿de acuerdo? Fijaos que habría otra forma de hacer todo esto, que es un poco menos intuitiva, pero que también sería válida, que, como digo, sería primero ajustar el nivel de renta, disminuyéndolo, y luego, pues a un nivel de renta inicialmente mucho más pequeño, pues ir ajustando el tipo de interés a la baja. Conforme ajustáramos un poco el tipo de interés a la baja, pues iría cambiando el mercado monetario, de manera que también se ajustarían las demandas especulativas y de dinero y de transacción, y al final, bueno, se alcanzaría igualmente el equilibrio en el mismo punto, pero por otro camino de razonamiento un poco distinto. Bueno, pues nada, esto es el tema de multiplicadores
que espero que hayáis entendido con el ejemplo cómo se hace en este caso, y esto se puede ampliar a cualquier otra situación de cualquier, ya digo, cambio en un parámetro o en una variable exógena del modelo.